Muy buenas tardes, somos el equipo conformado por Javier Iván Rodríguez Martínez, Óscar Montenegro Montoya, Melissa Guadalupe Ramos Castillo, Edgar Martínez Ortega y Eric Mauricio Alcalagaz. Presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje para la unidad de aprendizaje de simulación de procesos, que es la producción de etilbenceno. A continuación se muestra el índice y para comenzar la introducción. Sabemos que el etilbenceno fue producido por primera vez a escala comercial en Alemania y Estados Unidos en 1930. La industria del etilbenceno estireno se mantuvo relativamente insignificante hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la demanda de caucho estireno butadieno imputó las mejoras tecnológicas en el sector y propició una enorme expansión de la capacidad de producción de etilbenceno estireno a nivel mundial. Prácticamente todo el etilbenceno se producía comercialmente por un proceso de alquilación de benceno con etileno, tanto en fase líquida utilizada como catalizador y cloruro de aluminio, como en fase vapor utilizando ceolitas sintéticas de ácido de Lewis como catalizadores. Las capacidades mundiales de producción de etilbenceno entre 1985 y 1995 se presentan en la tabla 1. La producción de etilbenceno es un proceso químico utilizado para obtener este producto, que es un precursor esencial en la producción de estireno. Algunos pasos que se describen en el proceso son la alquilación catalítica, así como la separación y purificación. Aplicaciones de etilbenceno se conocen dos principales, que es la producción de estireno y ser disolvente y materia prima industrial. Siguiente tenemos las reacciones del benceno con etileno, que es el benceno más etileno produce etilbenceno. Y una reacción secundaria que representa el exceso de etileno es el etilbenceno más el etileno produce dietilbenceno. Estas siendo reacciones principales dentro de nuestro sistema. Aquí se encuentra un diagrama de manera global, el cual describe todo el proceso. Bueno, enseguida les voy a presentar lo que es la metodología para el estudio de ambas columnas. En este caso, primeramente, se estudió con el método de Maquet la torre de destilación, definida como T302. Para este análisis y cálculo de la torre, pues empleó la metodología de Maquet. Este pues, es un enfoque gráfico, como sabemos, ampliamente utilizado para el diseño y análisis de sistema de destilación binario. Esto nos va a permitir determinar el número de etapas de equilibrio necesarias para lograr la separación deseada entre componentes de una mezcla líquida. Y pues en base a esto vamos a construir lo que es las curvas de equilibrio y operación en un diagrama de concentración versus reacción molar. Esta metodología pues se llevó a cabo con una representación visual y simplificada del proceso de destilación. Esto se presenta en el apartado de resultados, lo que son las gráficas y lo que es los diagramas de Mackey. Bueno, para este caso, nosotros tomamos en cuenta las siguientes condiciones de la corriente de entrada a una temperatura de 128.8 Celsius, una presión de 10.325 kilopascales, un flujo molar total de 912.8 kmol por hora, componente del flujo molar, etilbenceno, y los siguientes parámetros de diseño para la producción de etilbenceno. La fracción de la alimentación, que es 0.6905, el valor de alfa, que es la visibilidad relativa, nuestra Q, que es la unidad de alimentación, nuestra fracción de destilado, nuestra fracción de fondo y nuestra relación de reflujo mínimo. Bueno, para el cálculo de la curva de equilibrio se utilizó esta ecuación que pueden ver en pantalla, donde pues esto señala la composición de destilado y de fondos en la alimentación en dicho gráfico. También en el código pues es un condicional, que es cuando la calidad de alimentación del vapor saturado pues es igual a Q menos, la Q es igual a 1 por 10 por a la menos 5. Y para el cálculo del punto Kinch, esta es la unión de operaciones mínimas en la línea de operación superior y la curva de equilibrio. Esto pues representa las condiciones mínimas de la operación de la columna. Para este caso, pues uso la ecuación que pueden ustedes ver en pantalla y en base a eso tomamos en cuenta que la línea de operación depende del reflujo y la línea inferior de fondos, estas pues ambas tienen una pendiente, lo cual pues son representadas por la siguiente ecuación que pueden ver aquí en pantalla. Y aquí pues podemos despejar lo que es el valor de S y de R. Así nuestra relación de dichas pendientes, pues nosotros podemos determinar que la relación de reflujo más baja, que permite que ocurra la separación deseada, y aunque este valor sea mínimo teóricamente, el número de etapas necesarias para lograr la preparación, pues es lo que podemos llegar a determinar. En este punto, pues también se identifica, por una vez más adelante en la parte de resultados, pues gráficamente la intersección entre la línea de equilibrio y la línea de operación de reflujo mínimo. Para el cálculo de reflujo mínimo, pues esto se puede determinar conociendo la pendiente, la ecuación que se muestra aquí en pantalla, que es esta, y pues aquí se realiza el despeje para obtener el valor de reflujo mínimo de la torre de destilación. Después, pues con la ecuación que tenemos para la relación de reflujo, mínimo, por el reflujo mínimo, pues obtenemos el reflujo actual. Y también se puede hacer lo que es el cálculo del punto de intersección de las líneas de operación, que se determina como XY y Y. Y pues enseguida esto se le solicitó el código, pues el trazado de las líneas de rectificación y operación, indicando las siguientes condiciones que ustedes pueden visualizar en este lado. Para el cálculo de la relación de evolución actual, pues se utilizó la siguiente ecuación, que es S igual a la fracción del componente líquido 2 menos la fracción de fondos menos la fracción de Y1 menos el valor de la fracción del líquido 2. Y bueno, en esta parte, pues nosotros sí para calcular lo que es la línea Q, pues nosotros introducimos lo que es el conditional one y este va a indicar que mientras la composición de la etapa anterior a la cual se está trabajando actualmente, pues realizará la solución de la etapa de rectificación, es esta ecuación. Y pues para contabilizar las etapas de la línea de rectificación, pues implemento la condición de if. Y pues así podemos también introducir lo que es el conditional else para el cálculo de etapas, pero en este caso la línea de agotamiento. Esto fue básicamente lo que nosotros podemos determinar en el código que desarrollamos, en este caso en MATLAB. Y
Así podemos obtener lo que son los gráficos que se muestran en discusiones y resultados donde se realiza un análisis de sensibilidad eh, para este caso, que son los diagramas de Matrix. Ahora vamos a pasar al siguiente método por el cual nosotros analizamos ambas columnas, que es el método de Finsky, Underwood y Gilliland. Para este análisis, pues como ya se dijo, se calculó y se analizó los parámetros de ambas torres, lo que es T301 y T302. Y pues básicamente utilizamos este método para poder determinar el cálculo del número de etapas mínimas, el método de Underwood para el cálculo del reflujo mínimo, y para relacionar el número de etapas teóricas y la relación de reflujo, pues se va a utilizar el método de Gilliland para obtener el número de etapas reales. Pues de nuevo vamos a analizar ambas torres y pues sus respectivas condiciones son las siguientes. Para la torre 301 tiene una temperatura de entrada de 432 Kelvin, una presión de 19 atmósferas, un flujo molar de 1882 kmol por hora, con sus componentes de flujo molar total en benceno 912.8 kmol por hora, con un benceno reciclado de 969.4. Para la torre 302, T302 tiene una temperatura de 390 Kelvin, está el sistema a una presión de una atmósfera con componentes con un flujo molar de 912.8 y pues estos los componentes del flujo molar total son de 630.28 y 282.24 primeramente de etilbenceno y por último el dietilbenceno. Los parámetros que ingresamos al código en Visual Basic fue lo que es el flujo de entrada para ambas torres, sus fracciones de los componentes, bueno, de la separación multicomponente, sea el caso para cada torre. En este caso, para la primera torre tenemos lo que es etileno, benceno, etilbenceno y dietilbenceno. Y para el caso de la torre 2 tenemos benceno, etilbenceno y etilbenceno. También ingresamos lo que es las fracciones de destilado y las fracciones en el fondo, la relación de reflujo mínimo en nuestra Q. Bueno, es importante mencionar que X y bueno, el método y bueno, la metodología que estamos viendo lo toma como fracción molar del componente, X de recuperación del componente clave ligero y X de la recuperación del componente clave pesado. Primeramente, nosotros calculamos lo que son las volatilidades relativas con la fórmula que pueden ver aquí en pantalla, donde pues la PISA sabemos que es la presión de saturación del compuesto I a la temperatura de la torre. Las presiones de saturación pues la calculamos como ya sabemos con la ecuación de Antoine y pues para obtener PISA para cada compuesto lo que debemos realizar es una división de dicha presión entre la presión del componente clave pesado. Dichos valores de volatilidad relativa los pueden ver en pantalla para ambos casos y pues estos se utilizaron para la metodología, como ya lo dijimos, de Finsky, Underwood y Gilliland. Se necesitaron estos valores pues para pasar a lo que es el cálculo primero de las etapas mínimas, donde se tiene esta ecuación que es igual al número de etapas mínimas más 1, igual al logaritmo, lo que es la división de la fracción del componente ligero recuperado en el destilado entre la fracción del componente clave pesado recuperado en el destilado por la división de la fracción del componente clave pesado recuperado en el fondo y entre la fracción del componente clave ligero recuperado en el fondo. Esto entre el logaritmo de lo que son las volatilidades. Entonces, pues bueno, nosotros con esta ecuación podemos determinar en nuestro código en Visual Basic lo que son el número de etapas mínimas y con la ecuación de Underwood, esto se utiliza para el cálculo del reflujo mínimo en una columna de destilación. Básicamente en dicho cálculo pues se necesitan las volatilidades relativas de los componentes y el valor de Q pues sabemos que es igual a 1. Observamos que también necesitamos el valor de teta, pero para este caso se utilizó en Visual Basic un método iterativo, un método de iteración, como ya lo mencioné, y pues esto es a cumplir con la condición de la ecuación con un valor de 0. Y ya, pues al obtener ese método de Q en la ecuación, pues nosotros podemos determinar lo que es el reflujo mínimo, sustituyendo los valores de las volatilidades y pues también lo que es las presiones. Disculpa, los flujos. Y bueno, ya con esto podemos obtener el reflujo mínimo. Y para el método de Gilliland, pues obtiene el número de total de platos reales. Para esta ecuación, pues se basa en una correlación empírica entre la relación de reflujo mínimo y la relación de número de etapas mínimas y número de etapas reales, pues para poder calcular el número de etapas reales en ambas columnas de destilación. Y se utilizó lo que es la siguiente ecuación, de donde se despeja n, que viene siendo el número de etapas reales, n menos el número de etapas mínimas, entre el número de etapas reales más 1 igual a 0.75 por 1 menos el reflujo menos el reflujo mínimo entre el reflujo más 1 elevado a 0.568. Bueno, pues esta metodología nos ha permitido entender pues, que el mecanismo de información dada de ambas columnas así es eficiente sin necesidad de simulaciones complejas. Pero asimismo nosotros realizamos lo que es una simulación y eso básicamente también lo pueden ver y lo va a presentar mi compañero Edward en la parte de resultados y discusiones. Metodología del intercambiador de calor H301 se utilizó el método NTU. El método NTU de número de unidades de transferencia es una técnica utilizada para analizar la eficiencia de estos intercambiadores. La efectividad del intercambiador de calor se define como la relación entre la tasa de transferencia de calor real y la tasa de transferencia de calor máxima posible. Este método es especialmente útil cuando no se conocen directamente las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos. Para este caso se analizó un intercambiador de calor con este método en el proceso estipulado, identificado como H301, el cual se presentan las siguientes características mostradas en la tabla. Para llevar a cabo los cálculos se utilizó la fórmula de C mínima igual al flujo de benceno por la capacidad calorífica del benceno, así como la de C máxima, que es el flujo del etileno por la capacidad calorífica del etileno. Posteriormente se realizó el cálculo del número de unidades de transferencia NTU con la ecuación correspondiente.
la cual se muestra a continuación de NTU igual a U por el área entre la C mínima. La calculada anteriormente, el área nos lo brinda el proceso, así como el cálculo de la efectividad o epsilon. Y por último, se determinó la razón de transferencia de calor con la ecuación Q igual a C mínima por T2 menos T1, en donde T2 representa la temperatura de salida y menos T1 la temperatura de entrada también dada por el mismo sistema. Y bueno, continuando ahora con el método para las columnas de destilación con el método de Fengs, Underwood y Gilliland. En este caso, bueno, este código lo realizamos en Visual Basic. Y para comenzar, primeramente tenemos el diagrama de las columnas de separación. La primera columna es la T301 y la segunda es la T302, las cuales, pues como vemos, están interconectadas para realizar una separación en múltiples etapas para obtener una mejor calidad de algún producto al final. Y bueno, además en este diagrama muestran las condiciones en cada corriente como temperatura, presión y flujos másicos. En el caso de los resultados que nos dan para las columnas utilizando el código de Visual Basic, nos muestran características operativas y el diseño preliminar para las columnas T301 y T302. Y estas pues están calculadas, como dije, con el método de Fengs, Underwood y Gilliland. Y bueno, en cada columna, pues, como vemos, se determinaron las etapas mínimas necesarias y el número total de etapas reales, también como el reflujo mínimo y el reflujo real. Y pues en ambas se consideró una relación de reflujo de 1 y también se incluyen en la parte superior de las tablas lo que es la presión de entrada para cada columna y así como los flujos de entrada en kilomol hora. Eh, en el caso de la simulación, realizamos también una simulación en DWSIM. En el caso de la columna T301, que es la primera, para la simulación, pues escogimos primeramente el paquete de ley de Raoult y se establecieron pues las condiciones de entrada, como lo fue el flujo molar o el flujo másico, la presión y la temperatura de entrada. Y en el lado derecho podemos ver que también se seleccionaron lo que son las fracciones o las composiciones de entrada. Bueno, en lo que fue los parámetros de la columna, se eligió lo que es el compuesto ligero y lo que es el compuesto pesado, es decir, lo que se va a querer separar. En este caso el ligero fue el benceno y el pesado el etilbenceno. Y pues también se agregaron las fracciones. Esto nos da, por decirlo, la calidad que queremos al final de la separación. Y pues también se escogió una relación de reflujo de 1, un tipo de condensador total, y aquí también se ajustaron las condiciones de lo que es el condensador y del hervidor. Para el caso de la columna T302, pues similar. En este caso los valores de entrada pues fueron los valores de la salida de los fondos de la columna anterior. Entonces aquí no tuvimos que ajustar realmente nada, solamente se conectó la salida de la columna anterior y se utilizó para la entrada de la columna T302. Aquí pues podemos ver también las composiciones de la entrada de la T302 o la salida de la T301. También se establecieron los parámetros para esa columna, escogiéndose como el compuesto ligero el etilbenceno y el compuesto pesado el dietilbenceno. Y bueno, los resultados que nos dieron con la simulación de WSIM son estos. Podemos ver las composiciones, los flujos, relaciones de reflujo mínima, número de etapas, número de etapas reales, etapas óptimas de alimentación, así como algunos valores de lo que son el líquido de extracción, la rectificación de líquido, la extracción de vapor, entre otros. Y bueno, como podemos ver, los resultados de DWSIM pues presentan condiciones de operación y de desempeño de la columna, en este caso la T301. Y bueno, como mencioné, pues se identifican parámetros clave como los que mencioné. Y bueno, como podemos ver, la simulación en DWSIM pues nos da un mejor panorama, ya que no solo se limita a los cálculos de los reflujos y de las etapas, como en el método visto y estudiado en Visual Basic. Y bueno, se observa también que los destilados presentan una alta pureza. Y bueno, la parte de los fondos, como vemos, van a ser la entrada de la columna T302, los cuales sus resultados se presentan a continuación. Y bueno, en este caso se utilizaron, como dije, los resultados de la salida de la columna T301 en los fondos para esta entrada de la columna T302. Y bueno, en los resultados, en cuestión de las composiciones, se logra ver cómo aumentó la calidad de lo que fue el P-dietilbenceno y del etilbenceno, en el caso del destilado y en el caso de los fondos. En la discusión de los resultados hicimos una comparación de lo obtenido en el código de Visual Basic y en el simulador de WSIM, así como los porcentajes de error. En este caso agregamos los parámetros que se podían comparar, ya que como dije, la simulación en WSIM pues, nos da mucho más resultados. Y bueno, podemos ver en el caso de la columna T301 los porcentajes de error, que son del 25% para el número mínimo de etapas, el 3% para el número de etapas reales y el 45% para el reflujo mínimo, que fue donde vimos más error. En el caso de la columna T302, se obtuvo errores del 8.39%, del 27.8% y del 48% para los mismos parámetros. Y bueno, podemos ver aquí las diferencias en las metodologías y podemos decir que las discrepancias entre los valores de R mínima y el número mínimo de etapas se pueden deber a los algoritmos y métodos calculados, métodos de cálculo utilizados para
para cada modelo. En el caso de DWC, pues siendo un simulador más especializado, utiliza métodos más avanzados, en este caso como son las trayectorias de composición o cálculos iterativos más exactos, y pues esto nos suele dar una mayor precisión en los resultados. En el caso de los errores significativos en el reflujo mínimo, vemos que presentan el mayor porcentaje de error. Ese es el parámetro donde vemos mayor error en el caso de las dos columnas. Y pues sabemos que este es un parámetro crucial para el diseño, ya que impacta en los costos energéticos y en la capacidad de separación. Y bueno, aquí comentamos que es probable que en DWCIM, al incluir ecuaciones termodinámicas más detalladas y bases de datos más extensas, pues sea más confiable para realizar este tipo de cálculos. Y en el número de etapas reales, vemos que en ambos métodos coinciden razonablemente en el número de etapas reales, lo que indica que las bases de diseño pues, son similares en ambos casos. En este caso también DWSIM es óptimo para la simulación de columnas de destilación porque hace uso de modelos termodinámicos más detallados, como mencionamos lo de la ley de Raoult, y también considera lo que es el equilibrio líquido-vapor, y pues permite iteraciones rápidas para ajustar parámetros operativos, como operar también más detalles sobre las mezclas y propiedades de los componentes. Bueno, aquí mostramos los resultados del intercambiador de calor, que en el proceso se llama H301. En la tabla mostramos pues, la temperatura 1, temperatura 2, la entrada y salida, el área, la razón de capacidad calorífica mínima, así como la máxima, el flujo másico, la razón calorífica, el número de unidades de transferencia, el épsilon y la presión. Y luego en la siguiente tabla mostramos pues, la razón de transferencia de calor, así como la experimental y la calculada, con su respectiva desviación, que fue de 0.95. Y nosotros pensamos que esa discrepancia se debe al redondeo. Y otro factor también que podría afectar vienen siendo los valores de parámetros inexactos, como por ejemplo el del calor específico, el flujo másico y las temperaturas. Que sin embargo, pues al obtener una desviación del 0.95, o sea, casi el 1%, pues se podría decir que las ecuaciones y la metodología utilizada fueron los correctos en el intercambiador de calor. Como se puede observar en el documento, bueno, aquí prácticamente realizamos el código en el software Scilab, en donde primero, para el primer análisis, se cambió el flujo molar de entrada del etileno, en este caso el FA0, en donde prácticamente se realizaron dos variaciones, bueno, 4 variaciones en total, 2 flujos molares superiores y 2 flujos molares inferiores a 27.90 kmol por hora, que es el original. Por lo que aquí se puede observar el comportamiento de la conversión, en donde, como se observa, mientras más bajamos el flujo molar, se obtiene una conversión más grande al peso de catalizador. Aquí se realizó una gráfica con los con los 5, contemplando el original propuestas, en donde con el flujo molar de 17.9 kmol sobre hora se obtiene una conversión de 81.34. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto es debido a que en la producción del etilbenceno, que es lo que estamos buscando, un exceso de etileno favorece reacciones secundarias no deseadas, como bueno, formaciones de polietilbenceno, algunos otros compuestos, por lo que al reducir el flujo de disminuye la probabilidad de que ocurran estas reacciones, y eso permite que la conversión aumente. También, según el principio de Le Chatelier, al reducir la concentración de un reactivo, en este caso la que redujimos fue la del etileno, el sistema tiende a compensarlo desplazando el equilibrio hacia la derecha y así favorece la producción del etilbenceno. Muchas gracias. Ahora procederé a explicar el análisis de sensibilidad del intercambiador de calor realizado, por lo que, bueno, aquí se puede observar ahora el documento en donde se tiene, bueno, el análisis de sensibilidad, en este caso el intercambiador de calor H301, en donde lo que variamos fueron las dos temperaturas, que son la temperatura de entrada del fluido al intercambiador y la temperatura de salida del fluido al intercambiador, para así observar su comportamiento respecto a la Q calculada, ¿no? Que es lo que nos interesa prácticamente. En donde, bueno, primeramente se varió el análisis de sensibilidad para la temperatura de entrada, en donde se subieron valores para ver qué era lo que pasaba y nos percatamos que si aumentábamos la temperatura de entrada, nuestra Q disminuye y esto es debido a que cuando T1 aumenta, el delta de temperaturas, que es T2 menos T1, disminuye, lo que directamente reduce el calor transferido, suponiendo que la T, bueno, aquí supusimos que la T2, la T de salida y las otras variables permanecieron constantes. Por eso es que al analizar esta variable, se observó que la Q bajaba. Ahora, se analizó para la T de salida. Aquí pasó inversamente, por lo que también se propusieron valores superiores al que ya se tenía originalmente y nos percatamos que mientras más aumentábamos la T de salida, la Q aumentaba. Y esto significa que el fluido está saliendo del intercambiador con una mayor temperatura y para lograr esto, el intercambiador transfiere más energía térmica al fluido, lo que, bueno, esto explica el aumento de la Q. Y pues bueno, este comportamiento es muy común prácticamente en procesos de calentamiento, en donde pues el objetivo es prácticamente elevar la energía interna del fluido. Y es por eso que al analizar la temperatura de salida, se aumentaba nuestra Q. Como conclusión, tenemos que el análisis de sensibilidad
constituye una herramienta básica en la evaluación de proyectos y toma de decisiones, ya que pone en manifiesto de qué manera las variaciones de las variables más importantes afectan el resultado de un modelo o de un proyecto dado. Este proceso de análisis permite establecer las variables más críticas y el nivel de riesgo vinculado a variaciones de parámetros en relación con costes, ingresos, tipos de interés u otros parámetros relevantes. Este tipo de análisis puede resultar útil para realizar el planeamiento de medidas para mitigar la incertidumbre y para el proceso de toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. En efecto, al conocer cómo el proyecto es sensible a cada situación, los responsables podrán establecer medidas de los planes de acción y prever el impacto que pueda tener una variación de los factores críticos y la forma en la que se pueden gestionar las decisiones de acuerdo con los resultados esperados y los límites de tolerancia al riesgo de la propia organización. Es decir, el análisis de sensibilidad da una representación más completa y sólida al enfrentarse a una incertidumbre y para la viabilidad de los proyectos. Se encuentran nuestras biografías y nuestros anexos.